Sin más, los dejo con Mauricio Angulo. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí y pues continuamos. Mi nombre es Mauricio, gracias Tania. Ahí está mi correo, si quieren escribirme, pueden escribirme, eventualmente contesto. Si no tienen absolutamente nada que hacer, pueden seguir lo que escribimos y publicamos en Twitter y en Facebook. Y pues bueno, vamos a hablar de libros, ¿vale? Hace rato estaba en el panel hablando acerca de cuál es el estado actual de los libros electrónicos en México, Latinoamérica, en el mundo. Yo quisiera retomar desde ahí, porque todo lo que dijeron es cierto y también faltó mucho por decir. Yo quiero retomar a partir de ahí y hablar un poquito acerca del futuro, pero no del futuro lejano donde todos vamos a tener tabletas y teléfonos e internet en todos lados, sino del futuro inmediato, de qué puede pasar este año, el año que entra y de aquí al 2015, ¿vale? ¿Y cuál es la propuesta de lo que nosotros estamos haciendo? Tesseract Pages es una empresa, es una editorial también, pero es una empresa donde desarrollamos herramientas para la creación de productos editoriales digitales. Así en breve, eso es lo que hacemos. Hacemos libros digitales, es cierto, también hacemos libros impresos, también editamos, diseñamos, cortamos, todo lo que hace una editorial, pero también por necesidad hemos tenido que crear herramientas que nos permitan tanto agilizar el proceso como llevar lo que hacemos y lo que otras personas pueden hacer a la mayor cantidad posible de dispositivos, de plataformas y de lugares. Y lo que hacemos también, no nada más es para nosotros, sino que cualquier autor, cualquier editorial, cualquier empresa que tenga una necesidad así, podemos y queremos ayudarlo con gusto. Ahí está el sitio web, ahorita lo estamos haciendo, pero ya tenemos, ya en julio, en un mes vamos a cumplir 2 años de estar de necios en este tema. Y pues siempre es enriquecedor escuchar y ver en el mundo real cuáles son los dolores y las necesidades de la gente que quiere expresarse. Actualmente tenemos ya publicados 11 libros en múltiples plataformas, desde estudios estadísticos, índices, indicadores, pasando por libros de cine, obras de teatro, antologías y colecciones de cuentos, y esperamos al cierre de este año publicar unos 8 más, si todo sale bien. Y estos están disponibles ya en todas las plataformas. De hecho, uno de ellos, este de acá, que se llama En Presencia de un Horcado, está gratuito para descargar desde Amazon, Kobo o iBooks de Apple. Y eso es para ustedes, ¿sale? Entonces, mucho de esta discusión parte acerca de qué es un libro, ¿cierto? Porque es el gran problema. Si nos vamos a la definición de la Wikipedia, que siempre hay que citar a la Wikipedia estos días para demostrar que uno ha leído y estudiado, pues dice justo esto, que el libro, del latín liber, es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, tela u otro material, unidas por un lado, o sea, encuadernadas y protegidas con tapas llamadas cubiertas. Aquí le decimos portadas o algo así, ¿cierto? La industria del libro es una industria viejísima, es una industria que va desde antes de Cristo y que en el modelo que lo conocemos actualmente desde Gutenberg ya tiene más de 500 años. En esos 500 años ha cambiado y ha evolucionado, pero en los últimos 100 se ha estancado. Se ha vuelto más un proceso industrial, se ha vuelto una repetición de una fórmula comercial. ¿Estamos? Y pues bueno, lo que contenemos nosotros actualmente como libro se ve más o menos así, que hay diferentes formatos y cosas, desde los rollos, pergaminos, pastas duras, pastas suaves, ediciones de bolsillo, ediciones príncipe, incunables, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero hasta hace unos años, cuando alguien decía libro, los demás contestaban papel. Ahora, llega internet, llegan los medios digitales y esto cambia. Si agarramos un libro, el texto de un libro, y lo sacamos del papel, ¿el libro deja de existir? Si le quitamos las cubiertas, ¿el libro deja de existir? No necesariamente. En México se habla mucho de que los mexicanos no leen y que los estudios de índices de lectura son muy bajos, pero también pensemos por un segundo acerca de cómo se hacen esos estudios. Esos estudios están basados principalmente
en cuántos ejemplares de libros se venden en librerías, tiendas de autoservicio y cualquier otro lugar. Más que un reflejo de cuánto lee la gente, son un reflejo de cuánto contenido se vende. Leer en internet es leer, a fin de cuentas. Leer en digital también es leer, pero eso no se está midiendo y no se está integrando. Y si vemos de los últimos datos que publica la Asociación Mexicana de Internet, que una persona ya pasa casi 4 horas leyendo en su computadora, los mexicanos sí leemos. Tal vez el problema es que lo que pensamos como un libro no ha tenido la evolución y tenemos tampoco, a pesar de la enorme diversidad de contenido, textos que sean interesantes. Y es ahí donde digital entra, a suplir esa necesidad que las librerías, que las bibliotecas, que los puntos de venta no están resolviendo. Porque si ustedes van a un Sanborns, a un Vips, efectivamente van a encontrar libros de autoayuda, van a encontrar textos de ángeles y de superación personal y de cómo construir amuletos para atraer ángeles y cosas de ese tipo, que se venden bien porque son libros que le interesan a mucha gente, pero no son libros que le interesan a toda la gente. Entonces, llevámonos a digital, vamos a destripar y a quitarle al libro todo lo que es físico. Entonces, encontramos que un libro reducido a su mínima expresión es una idea estructurada y autocontenida con principio y fin bien determinados. El formato es irrelevante. Piensen en un audiolibro, que estos existen antes de internet. Un audiolibro es un libro que estaba metido entonces en un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Y del lápiz. Y eso también desde antes. Un audiolibro sigue siendo un libro, el contenido es el mismo, simplemente está adaptado para otro formato. Una persona que no ve bien agradece y le saca más provecho a un audiolibro que un libro en papel. Ya no se hacen libros en braille. Es preferible y es más barato hacer un audiolibro que un libro en braille. Un blog en internet no es un libro, porque el blog nunca se sabe dónde va a acabar y más bien responde a los caprichos de quien lo escribe o quienes lo escriben. Está estructurado en orden cronológico, pero no tiene un principio y un fin, entonces no podemos considerarlo un libro. Pero podemos decir que el libro puede existir sin el soporte físico. Entonces, ya empezando este siglo, podemos decir que los libros se ven así. Tenemos, igual que en los libros de papel, un montón de formatos, aquí son dispositivos. Tenemos también un montón de soportes, tenemos un montón de accesos. Y esto ya no es un problema. Kindle empezó en el 2007. PDFs tenemos desde 1990. Internet tenemos también desde hace ya 30 años. Entonces, no es ya para nosotros una novedad leer en digital, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a casar la idea que tenemos del libro con la idea de lo que podría ser el libro. Y viene el asunto de los que hacen libros. Las personas que hacen libros, desde escritores, diseñadores, editores, son personas que vienen del papel, que son educados alrededor del papel. Todas las carreras de comunicación, de letras, de diseño, editorial, están formadas alrededor del papel. Y tienen una tradición ya de 500 años haciendo esto. Entonces, es una inercia difícil de romper. Entonces, aquí mucho del chiste, más que convencer a la gente que lee en digital, es convencer a la gente que hace libros de que vaya digital. Empezando con los autores, que todavía quieren el romanticismo de la cabaña, en el bosque, como si fueran Hemingway, escribiendo en su libretita, así con la luz de una vela o de un quinqué, o del editor rodeado de libros. Pero los productos que sacan, precisamente, son facsímiles para digital de lo que son los libros impresos. Entonces, no digo todos, pero mayormente la industria que hace libros en papel, cuando va electrónico, hace cosas como estas. Y de ahí viene precisamente esa idea de llevar las interfaces o lo que llaman la sensualidad del papel a los medios digitales. Y no está mal. Estamos empezando a explorar este tema. Lo que pasó con la industria de la fotografía, pasó con la industria de la música, está pasando con la industria de la televisión y del cine, ya empezó a pasar con los libros. Claro, la industria de la música no tiene más de 100 años. La industria del cine lo igual. La industria de la televisión tendrá unos 70, 80 años. La industria de los libros tiene 500 años. Entonces, aquí el asunto de convencer a la gente es un poquito más difícil.
¿Cuál es nuestra idea de cuál debe ser la función de un editor? Justo esta: llevar al libro hacia el futuro más allá de las limitaciones del papel, al crear, editar y publicar contenidos únicos pensados para el formato que el contenido demanda. No se trata de elegir si lo hago digital o lo hago impreso. No tienen por qué pelear, cada uno de ellos corresponde a una necesidad y corresponde también a una idea del autor o los autores, y también corresponde a la participación y a la dirección de un editor y de un equipo que va a llevar ese contenido para que toque de la forma más profunda, más correcta a la mayor cantidad de personas, porque de eso se trata esto. Si el libro es una idea, la función del autor es exponer su idea al público, y la función del editor es encargarse que esa idea toque a la mayor cantidad posible de personas. Si el formato correcto es el electrónico, ¿por qué no hacerlo? Desde nuestra perspectiva, lo que nosotros queremos es ayudar a crear una generación de pioneros editoriales, al eliminar las limitaciones actuales de formatos, materiales y geografía. Piensen en esto: la limitación de una librería, en términos de oferta, es el espacio físico. ¿Cuántos libros puede acomodar en un piso? Y por cada libro que entra tiene que salir otro. Entonces, si usted está buscando un libro que salió hace 15 años que no fue bestseller, buena suerte. Si ustedes van a una biblioteca y los libros que había para préstamo de un tema ya están todos fuera, hay que esperar. Si ustedes quieren un libro que está, piensen por un segundo que viven en la sierra de Oaxaca y la biblioteca más cercana está a 20 kilómetros a pie, es más fácil no ir. Entonces, el mundo de los libros como lo conocemos está acotado por estas limitaciones físicas. Por ejemplo, los periódicos ahorita se enfrentan con el gran problema de que ya no hay papel, no hay suficientes árboles para producir un periódico al día. Hay que comprar el papel con meses de anticipación. Y entonces, antes de invertir en un libro, hay que ver, ¿es viable? ¿Voy a recuperar lo que quiero? Tengo que hacer una inversión grande como editorial para publicar algo. Entonces, ahí se vuelve crítica la elección del editor acerca de qué sale y qué no. Ciertamente ya tenemos grandes mercados de distribución como Kindle de Amazon, como iBooks, Google Books, el propio Internet, toda la web, pero es cierto, cualquiera puede escribir, pero eso significa que cualquiera debe ser publicado. También parte del trabajo del editor es ese trabajo de curación, de edición, de aseguramiento de calidad acerca de la idea y del texto. Porque si no, nos pasa que tenemos cualquier cantidad de libros, pero es difícil distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y los lectores también tienen una capacidad limitada de atención y de consumo de texto. Ahora, cuando llevamos el libro a digital, ¿qué es lo que pasa? El editor o los escritores tratan de llevar el texto a la pantalla, pero hacen que se comporte como si fuera papel todavía, siendo que los dispositivos electrónicos tienen más capacidades que únicamente mostrar información en una pantalla. Por ponerlo en términos de lo que estamos hablando, el libro que vive en digital no vive por sí solo, vive acompañado con un montón de información que vive en internet, que vive en el propio dispositivo. No está aislado, no está encerrado entre las tapas, sino que se puede conectar a múltiples fuentes de información que lo enriquecen. Entonces aquí ya no necesitamos hablar de ediciones de libros. Sí, el libro, siempre que lo abren, se mantiene actualizado. Y también estos dispositivos tienen cámaras que permiten ver, y también tienen micrófonos que permiten al dispositivo escuchar. Tienen capacidades de geolocalización, el dispositivo sabe dónde está y hacia dónde se mueve y a qué velocidad se mueve. Y también sabe hacia dónde queda el norte y sabe hacia dónde se inclina. La pregunta aquí es, ¿cómo logramos hacer que los autores y los editores integren todas estas capacidades técnicas dentro de la creación de textos? Que no se queden nada más en acomodar una letra detrás de otra, que no se queden en ver cuántos caracteres caben en una hoja, sino que utilicen todo esto para crear nuevos libros auténticamente digitales. Ese es el asunto. Y es la pregunta que les dejo para que le piensen. Por supuesto me encantaría seguir con esta retórica, pero más bien me gustaría presentarles algunas cosas que mi equipo y yo hemos hecho en los últimos 2 años. Algunas cosas ya están afuera, otras ya están a punto de estar ahí afuera, otras van a estar afuera a finales de este año, pero las expongo, de hecho, por primera vez en un foro público
para escuchar sus comentarios, para escuchar sus ideas. No digo que yo tengo la razón absoluta, y lo enriquecedor de estos foros es justo esto, que uno puede publicar, compartir y debatir las ideas para el enriquecimiento de todos. Si alguno de ustedes es autor o editor y alguna de las cosas que les muestro les despierta alguna inquietud, como en su momento Mala Letra a mí me lo hizo para poner una editorial, pues venga, por eso les di mi correo, ¿sale? También esta presentación va a estar para ustedes disponible a partir de mañana, enterita así como está, ¿sale? Entonces, ejemplos de caso de estudio. Voy a ir así de lo más para allá hacia lo más para acá. Lo primero es este tema que llamamos Liquid Text y que lo aplicamos a los estudios de AMIPSI. AMIPSI es la Asociación Mexicana de Internet. Desde hace varios años AMIPSI imprime publica estos estudios en formato de PDF. ¿Saben qué significa PDF, verdad? Es pobre documento feo. Que son 5 estudios que publica desde el 2001, 2002, todos los años. ¿Qué pasaba con estos estudios? Ni INEGI en México publica los datos que AMIPSI concibe. Y son los únicos datos semioficiales que hay alrededor de cómo funciona y cómo se mueve el Internet en nuestro país y en Latinoamérica. Empezó a pasar que otras personas, agencias, gente que se quería pasar de lista, bajaban estudios en PDF, los cambiaban, ajustaban los datos como les daba la gana y publicaban sus propios estudios. Entonces, los estudios perdían esta seriedad y este rigor que debería tener un documento de este tipo. Y por otro lado, estaban limitados a la gente que los podía descubrir a través del sitio de AMIPSI. El año pasado, y como parte de este experimento, nos acercamos a AMIPSI para mostrarles lo que podíamos o queríamos hacer con sus estudios, y creamos un piloto para agarrar sus 5 estudios y convertirlos en un formato de texto líquido. El objetivo, porque uno no hace nada más por esto ya por arte o porque sí, sino tiene que haber una razón detrás, y algo que alcanzar es darle más visibilidad de manera medible y predecible. Es decir, también la asociación necesita saber quién baja los estudios, cuánto tiempo los lee, a quién se los pasa, qué hace con ellos y para qué los usa. Y también aumentar el alcance, sacarlos de México y llevarlos al mundo, de forma que si un inversionista, digamos en Finlandia, quiere abrir una empresa en México o quiere invertir en empresas de Internet en México, tenga indicadores serios para hacerlo. Ahora, nos enfrentamos también a que muchos de esos inversionistas son personas que viven todavía de la sensualidad del papel. Lo digo con todo el sarcasmo que puedo. Entonces también no nada más es treparlos a Internet. Al momento que hicimos esto tuvimos muchas discusiones alrededor de cómo era la mejor forma de hacer los estudios, empezando por el diseño de las portadas. Un libro electrónico realmente no necesita una portada, ¿cierto? Porque el nombre del archivo está por un lado, el contenido es buscable, son tagueables, pero necesitamos todavía ese vínculo emocional con el libro y la capacidad de poder distinguirlo de otro montón de libros de forma inmediata. Entonces, pueden ver, la portada tiene muy poquito texto. De hecho, tenemos un ensayo completo acerca de cómo diseñar portadas para libros electrónicos, y este viernes voy a dar un taller sobre eso en Edimba, si les interesa. La portada ya no necesita tanto texto, porque el texto está alrededor del libro en la tienda. Más bien, la portada se vuelve el icono, el acceso directo hacia el texto que está detrás. Entonces, esto tiene que ser capaz de verse o muy grande o muy chiquito. Y le quitamos todo lo que no necesita ver, el autor y todo lo demás. No están ahí, ¿por qué? Porque cuando ustedes van a la tienda, el nombre del libro, el autor, la edición, todo lo demás está alrededor. Y de esa forma usamos mejor el espacio que tenemos aquí para comunicarlo. Este es un texto sobre indicadores de Internet. Entonces, como pueden ver, la gráfica representa ciertos puntos, pero no es un diseño al azar. En realidad, esa gráfica está basada en los principales indicadores del texto. Entonces, representa información real que alguien que ya conoce de este tema, simplemente con ver la portada ya sabe cómo está la situación de Internet en México. Y la colección completa, una vez que ustedes la bajan a su dispositivo, se ve así como está ahí arriba. Entonces pueden ver también cómo todas las portadas forman todas juntas una gráfica.
No es accidente que sean 5, son las que caben ahí. Entonces, cuando ustedes las ven juntas, desde ahí ya están accediendo al contenido de los libros. Y el código de color representa cada uno de los suyos para poder ubicarlo rápidamente. Algo tan sencillo como hacer una portada cambia completamente cuando vamos a digital. Si le metiéramos el texto y el autor y la edición y todo lo demás, es ilegible ahí. Entonces se vuelve irrelevante. Lo que queremos es poner algo que tenga un impacto directo y que sea memorable. Vean las portadas que están abajo. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Y portadas con fotos de personas corriendo en la playa ya tenemos suficientes. Ahora, ¿cómo llevamos esto? Una vez más, ¿cómo conectamos lo digital con el mundo de verdad? Con el mundo físico, con el mundo 3D. Para promover esto, en el desayuno, un cóctel que organizó la MIPSI para la presentación de su staff y el equipo directivo para este año, lo que hicimos fue imprimir esto en tarjetas. Unas tarjetas del tamaño de una tarjeta de coleccionable, una trading card, con la portada del libro. Cuando me preguntan qué es esto, que tontamente no traje una ahí, pero si quieren no escríbanme y les mando una con mucho gusto. Cuando me preguntan qué es eso es un libro. Y también los creadores del estudio estaban ahí, entonces ya no existe ese problema de, oye, ¿me autografías mi libro? Porque el autor puede autografiar algo que está en papel y que es una representación del libro. Entonces existe esa conexión, ese vínculo físico, o como decía un amigo mío, la gente necesita átomos. Entonces, al recibir esta tarjeta, en la parte de atrás tiene este código bidimensional y tiene un URL corto, que es a través del cual se puede descargar el libro. Ahora, este código corto está amarrado a un sistema que nosotros hicimos, que no nada más nos cuenta la cantidad de veces que una persona lee ese código con su teléfono o con su tableta, sino que también provee la geolocalización de en dónde en el mundo una persona leyó y accedió para descargar el libro. Lo interesante de esto es, y está pensado así precisamente porque una tarjeta de esas, ¿cómo se consume? No es algo que alguien vaya a meter al escáner para pasarlo a su computadora. Leemos en dispositivos móviles, en tabletas y en teléfonos. Estas cosas ya están extinguiéndose. Lo interesante es, cuando una persona descarga el libro, la tarjeta se vuelve desechable y pasa a otra persona. Y es bien interesante ver la migración que tienen estas tarjetas. Una vez que una persona lee con su teléfono ese código, lo lleva a una página que diseñamos específicamente para teléfonos y tabletas, con los links para que lo descarguen en la tienda que más les guste. Hay quien gusta descargar de Kindle, hay quien gusta descargar en iBooks, hay quien gusta descargar en Kobo, hay quien quiere el PDF. Bueno, aquí están todas las opciones. Y esto también se puede compartir en redes sociales de forma que tiene viralidad, que es medible. Cada visita al sitio es medible. Cada descarga y cada direccionamiento a las páginas o de las tiendas donde esto se puede descargar es medible. Entonces, medimos cada parte del proceso, lo cual lo hace también bien interesante. Ya de ahí viene la descarga del libro. Ahora, esto sería relevante si no estuviera disponible en cualquier cantidad de dispositivos. Nosotros hemos diseñado también, utilizando nuestra magia ingenieril, plataformas que nos permiten construir un libro de estos en algo tan corto como 4 o 5 días, de principio a fin. Y que es compatible con iPad, con Kindle, con todas las Kindles, con todas las iPads, con todos los teléfonos y con todos los lectores de tinta electrónica. Ahora vean, es el mismo texto. En el teléfono, conforme vamos pasando de páginas, podemos ver las imágenes. Ahí la imagen se ve muy chiquita, o si el usuario le da doble tap, la imagen se hace grande y puede revisarse y ensancharse para que el usuario o el lector la pueda analizar con cuidado. Y esto está a todo color. También una cosa muy interesante aquí que viene de mucho ensayo y errores: cómo creamos una paleta de colores que sea compatible con todos los dispositivos. Hacer Technicolor es padrísimo, pero cuando alguien tiene una Kindle, tenemos que vigilar que esa misma paleta de colores sea compatible con los dispositivos de tinta digital
que están en tonos de gris. Y pueden ver cómo sigue siendo perfectamente legible. Entonces, hace rato mencionaba, EPUB, dice la gente de Adobe o los que venden herramientas de libros, es un formato limitado, viejo, primitivo. Pero, pues caray, o sea, su negocio es vender herramientas. Entonces, EPUB es tan bueno como la gente que lo usa, como qué tanto conocimiento tengan del formato y qué tanto puedan hacer con él. Y créanme, conociendo bien el formato, se pueden hacer cosas bien interesantes. Entre ellas, esto que vive en cualquier plataforma, en cualquier lector, y que el texto no está paginado, pero sí está vinculado. Entonces ya el número de páginas se vuelve irrelevante, porque a la gente le interesa saber cuántas hojas tiene un libro digital. Esa no es la pregunta correcta, sino dónde está el contenido que necesito y cómo accedo a él lo más rápido posible en cualquier dispositivo. Pues, este es un ejemplo de tenemos los 5 estudios del año pasado y estamos por liberar de hecho ya está el primer estudio de este año, de 2013, que se presentó el día de internet, hace un mes. Entonces, ahí si los quieren bajar, son gratuitos y ahí van. Por favor, interrúmpanme en cualquier momento si tienen alguna pregunta o duda, ¿sale? Lo segundo es más como una inquietud que salió de nosotros. No todo tiene que ser un libro. Entonces empezamos a pensar, ¿qué otra cosa es un producto editorial? Y por obviedad, llegamos a los cómics, porque todos los nerds leemos cómics. Tomamos este cómic, que no es nuestro, es de un escritor británico que se llama Warren Ellis, que creó este cómic directamente para digital y publicaba una hoja de manera diaria durante 2 años y medio, una cosa así. Eventualmente salió impreso y está disponible ya en forma de trade paperback, pero nos pareció interesante que alguien se hiciera el compromiso de publicar una hoja diaria de cómic como si fueran las historietas de los periódicos. Pero pensamos, esto puede hacer más. Como les digo, esto originalmente y todavía está publicado en un blog, aunque ya no con tanta periodicidad, porque ya... Y estos cuates vivían no de vender el acceso al blog, sino de la publicidad que estaba alrededor. Y aparentemente es un buen modelo. Pero queremos llevarlo al extremo. Entonces, nos pusimos, y esto fue como una inquietud interna, crear la mejor experiencia de lectura en todas las plataformas. Los cómics, como si ustedes han visto un cómic antes, en impreso tiene un formato más o menos definido, que puede ser formato de revista, magazine, tabloide, pero en digital tenemos cualquier clase de formatos. En una PC uno lee de manera horizontal, en una tableta o en un teléfono uno lee de forma vertical. En una de estas uno tiene una pantalla más grande, de hasta 20 pulgadas. En un teléfono puede que tengamos pantallas de 3 o 4 pulgadas. Entonces, ¿cómo nos pusimos el objetivo de crear una experiencia de lectura personalizada para cada dispositivo y para cada lector? Entonces, aquí utilizamos esta técnica de diseño que llamamos Liquid Design, donde el cómic, cuando está en una tableta, se ve de esta manera, en un formato que se ajusta a cómo se ve o cómo se lee en una tableta. Una cosa que nos empeñamos mucho en hacer es el texto que está en los globos, este texto de acá, no está planchado en la imagen, sino que es texto real. Es texto que puede ser seleccionado, que puede ser buscado, que puede ser copiado. No es parte de la imagen, es un texto que vive en una capa encima, lo cual le da mucha más claridad de lectura. Y aquí pues lo disfrazamos con una tipografía que se ve como la letra que se usa normalmente en los cómics. Pero si lo abrimos en un teléfono, ¿qué pasa? Todo se reorganiza. Noten cómo desde el diseño original está diseñado los paneles en cuartos de hoja. Y eso no es accidente. Está pensado así para que pueda ajustarse de manera automática, como se ve allá, de forma que ya tienen todos los paneles como si fuera una tira y no tenga que estar haciendo scroll o navegación horizontal. Es una técnica que se llama diseño responsivo, Responsive Web Design, no está aplicado a web, para adaptarlo. De ahí lo tomamos, el llevarlo a los cómics, lo llamamos nosotros diseño líquido, porque el texto fluye
dependiendo de qué tan angosta o qué tan grande o la dirección de la pantalla. Y es una técnica de diseño web aplicada al diseño editorial. De hecho, eso es parte de la magia. Y es parte de la receta secreta. Batallamos mucho con eso, pero una cosa que no queríamos comprometer era precisamente el tamaño y la posición del texto. Lo que hacemos, y de hecho viene desde el arte, en tales tamaños al artista se le dan opciones para que los globos puedan cambiar de lugar en diferentes resoluciones, de forma que no se tropiecen ni se encimen, ni sobre el arte ni entre ellos. Y también hay márgenes en los que el texto puede, o sea, límites hasta donde puede crecer hacia arriba o hacia abajo, que nosotros definimos para mantener siempre la legibilidad. Todavía es un experimento, como pudieron ver, aquí en web no se ve bien, porque se desborda por temas del browser, pero en las tabletas, teléfonos, que es un entorno un poquito más controlado, esto es mucho mejor. Todavía estamos experimentando con esto, falta un rato para que se acabe nuestro primer cómic, todavía estamos explorando qué contenido vale la pena, pero nosotros partimos de este contenido para crear una plataforma que sirva de propósito general para crear desde comic strip hasta novela gráfica. Es un montón de trabajo y es estar probando en cada dispositivo, toda una cubeta llena de teléfonos y tabletas. Y también es parte de la receta secreta. No es fácil. Si fuera fácil, pues cualquiera lo haría. Y es mucho tiempo que le hemos invertido tanto en ingeniería como en experiencia de usuario. Evidentemente empezamos con los navegadores y dispositivos que más penetración de mercado tienen, para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Y a partir de ahí buscamos y hacemos los ajustes siempre lo más apegados posible a estándares internacionales para no meter hacks. Y por ejemplo, si alguien tiene Internet Explorer 6, qué pena. Ahí sí, ni cómo ayudarlos. Pero también Internet Explorer 6 ya es el 1% de los navegadores del mundo. Entonces, no tiene tanto sentido invertirle el triple de trabajo cuando podemos llegar perfectamente arriba del 90% de la gente utilizando plataforma estándar. En realidad la lectura siempre es secuencial, uno siempre lee de A a B, excepto cuando hay viñetas o cosas de ese tipo, y que ahí son temas de diseño que van más de acuerdo al formato. Por ejemplo, una navegación de viñetas, así a hoja completa, en digital es difícil de leer. En digital hemos encontrado esta lectura basada en cuadros, sobre todo cuando son cuartos, medias o sextas o octavas de una pantalla. Ayuda mucho a la legibilidad. Más allá de eso ya se vuelve difícil. En un teléfono la lectura de cuadros como tira es lo más cómodo. Parte del chiste de esto es que de una sola fuente de contenido lo puedes leer en cualquier dispositivo sin importar el formato. Y siempre hay pues que balancear lo que se puede hacer artísticamente con lo que la plataforma puede dar. Pero justo ese es el trabajo del artista. Los artistas, con los que he platicado, no ven eso como un problema, sino es una limitante que les exige esforzarse para poder comunicar más con estas restricciones. Yo te digo, o sea, para alguien que trabaja en papel, que siga en papel, está bien. Hay un mercado enorme para comprar cómic en papel. Pero también empieza a haber un mercado enorme para cómic digital. Y que ahí no tienes uno que enfrentarse con temas de distribución, temas de cobro, temas de devolución, de almacenamiento, y que esto llegue instantáneamente. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es justo quitarle al artista la preocupación del cómo para habilitar el qué. O sea, hemos hecho esta plataforma para que sea transparente. Un artista lo que hace, se le da una guía de estilo acerca de cómo es el tamaño de su hoja, cuáles son las restricciones del formato, y vamos, todos los formatos tienen restricciones, incluso el papel tiene restricciones. Entonces eso de voy a hacer lo que me dé la gana es una fantasía. O sea, tú pregúntale a un diseñador de impresos, te va a recitar cuántas hojas salen de un pliego, o cuántas tintas es mejor usar para que salga más barato, o en qué tamaño. En digital es igual, sigue habiendo restricciones.
Lo interesante aquí es que digital nos abre puertas para hacer cosas que en papel no podemos hacer. Y también para complementarlo. Aquí tratamos de hacer el sustento tecnológico de forma que sea lo más transparente posible al artista. Y también para que lo que ya sabe aplique aquí también. Que se enfoque en el arte, no en cómo lo implemente. Este es un chiste. Ok. Tercer experimento. Este es un producto nuestro. Un chavo que trabaja con nosotros como creativo. Y es un producto que se llama Corazón de Obsidiana. Aquí he empezado a tocar cosas más extrañas. Y Corazón de Obsidiana empezó originalmente como una idea para un serial de radio. ¿Se acuerdan de los seriales de Calimán y las radionovelas? Bueno, este cuate quería hacer algo así pero en internet. Finalmente no salió el proyecto, pero entonces agarramos y comenzamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos como una revista, como un magazine, como los que se hacían en los años 20, un pulp, tal cual? Entonces, aquí empezamos ya a jugar con un concepto de lo que llamamos un appbook, es decir, un libro con las capacidades de una app para conectarse a los sensores del dispositivo e integrarlos dentro de la historia. Entonces es mitad libro, mitad aplicación. La gente lo descarga como si fuera una aplicación, evidentemente. Todavía no tenemos capacidad de empujar esto a través de tiendas, excepto a través de Amazon para Kindle Fire. Pero todavía no está en México, entonces todavía no llegamos ahí. Corazón de Obsidiana es la historia, es una historia ficticia de micronarraciones de una mujer que sobrevivió a la conquista de México y por onda de magia negra y sacerdotes y esto, es inmortal. Entonces a esta mujer le ha tocado vivir toda la historia de México desde la conquista hasta, nosotros le llamamos al futuro cercano, onda del 2025, 2030. Pero la historia no es lineal, sino que la liberamos en forma de microhistorias que están localizadas en un momento específico de la historia de México. La idea de Corazón de Obsidiana es contar la historia secreta de México a través de la ficción. Y también está originalmente basada en una idea para un proyecto de turismo cultural, que funcione parte como una historia, una narrativa, pero también como una guía turística y como un acercamiento a través de la ficción a la historia de México que nadie cuenta. Por ejemplo, momentos de México como cuando Sonora se quiso independizar de México para hacer su propio país. O el Museo de las Culturas, que está en el centro, en algún momento fue casa de moneda y también fue cárcel. Y también era un recinto donde el emperador azteca iba a meditar. Y se supone que ahí tuvo la visión que venían los conquistadores. Corazón de Obsidiana, entonces, es una historia geolocalizada que cambia según dónde y cuándo se lea. Entonces, si ustedes llevan esta aplicación en su tableta y se van de vacaciones, digamos, a Guanajuato, las historias que están disponibles para leer ustedes cambian de acuerdo a dónde están. Esto es un doble todavía, pero básicamente tenemos una línea de tiempo donde cada historia se puede ubicar según la época o de la historia de México que queramos conocer, y también tiene una linealidad. De repente van flashbacks o flash forwards. Tiene una coherencia muy suelta donde una persona puede leer únicamente episodios sueltos o los puede leer en orden o en desorden y no importa. Cada vez que alguien lee una microhistoria de estas, que están pensadas para que sean cortas, porque la forma en que la gente lee en un dispositivo digital es poco contenido. No el Quijote, ya no estamos en esos tiempos. Y hay dos formas de obtener estos microcontenidos, ya sea en un modelo de suscripción, donde cada vez que sale, yo ya tengo mi tarjeta de crédito dada de alta acá, y solito me lo cobra, ya sea pagándolos, por ejemplo, historias que están bloqueadas, y que la única forma de tener acceso a ellos es o pagándolos directamente o estando físicamente en el lugar al que se refiere la historia. Entonces, un modelo nuevo también de negocios que estamos explorando. Corazón Cieno se puede leer así. Cada uno de estos textos, como pueden ver, tiene también vínculos de información que obtiene de fuentes como Wikipedia, como Google, como redes sociales, que aumentan la experiencia de lectura, de forma que no nada más se lee una vez, sino que cada vez que lo lean pueden ir viendo
por lugares diferentes. Y también tiene espacios como este, que es texto que está oculto y que únicamente puede desbloquearse en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si ya leyeron una historia previa, o si es una fecha específica, como decir el Día de la Independencia de México, o si es de noche. Y también dentro de la narrativa, todo esto está geolocalizado, entonces se conecta para que el texto los vaya dirigiendo, si están en un lugar físico, hacia las cosas a las que se refiere la narración. Y que ustedes puedan integrar sus propias fotos, sus propios audios, su propia experiencia. Dentro de esto también hay minijuegos, mini retos, que al resolverlos como lector, y para resolverlos hay que conocer la información que viene antes, estos minijuegos desbloquean finales alternativos, finales extendidos o conexión con otras historias dentro de la misma narrativa. Pues mucha gente me dice, parece un videojuego, y sí toma cosas de los videojuegos, pero el formato y la intención es de una colección de historias cortas, y a las que también, pues no nada más las escribe una persona, sino que ya convocamos un grupo de personas vía redes sociales, si pueden creerlo. Hay una Biblia que escribió el creador de todo esto, y alguien que quiera colaborar con una historia simplemente se puede publicar y lo que venda es para él. Entonces es una forma también de integrar el crowdsourcing dentro de la creación de un cúmulo de historias que van dentro de un corpus de 200 y pico años de historia. No sabemos para dónde va a ir esto, esperamos sacarlo para septiembre, octubre de este año. Si todo va bien, tenemos un año trabajando en esto. La mayor parte de ese año pensando, de veras, ¿qué queremos hacer? Pero como les digo, es llevar esto en papel no sería posible, sería increíblemente complicado. Pero en digital tiene todo el sentido del mundo. ¿Sale? Así nos hacemos, Ok, siguiente experimento. Este es para finales de este año. No es el nombre definitivo, pero es una idea que llamamos un social book, o un libro social. Y este en particular llamamos Facebook Mysteries, que es cómo integramos dentro de un libro digital las dinámicas de creación de contenido en redes sociales como personalización y crowdsourcing. Piensen ustedes en su perfil de Facebook. Facebook tiene más de 500 millones de perfiles, ninguno es igual a otro. Cada quien lo personaliza con su nombre, con su foto, con sus amigos, con sus comentarios. La base es la misma, pero cada quien lo llena con el contenido que es importante para el dueño de ese perfil. Entonces, ¿cómo llevamos esto hacia un libro digital? Entonces, creamos esto de forma que podemos conectar una historia que ya está preescrita con los amigos, con la red en Facebook como personajes de una historia. Entonces, esto lo creamos pensando en las historias de detectives y de misterio onda, las historias de Agatha Christie, de Conan Doyle, donde al empezar el libro ustedes pueden elegir qué persona dentro de su red social quieren que tome un papel. Entonces, por ejemplo, alguien va y me elige a mí, yo voy a ser el mayordomo, y Tania va a ser la cocinera, y así. Entonces, una vez que definen quiénes son los personajes de su historia, los roles ya están dados, la historia empieza a correr, y dentro de la historia vemos cómo aparecen estas personas con textos que ya están prellenados, o textos, comentarios que jalan directo de sus perfiles de Facebook o de Twitter, en este caso de Facebook. Entonces ustedes pueden correr toda esta historia, grabarla y compartirla con las personas que participan ahí. Esas personas a su vez pueden bajarla y crear sus historias cambiando el lugar o invitando a otras personas. Entonces es diferente cuando el cocinero es un hombre o una mujer, cuando el mayordomo es un hombre o una mujer, o una persona arriba de 40 años o debajo de 40 años. Y el texto cambia de acuerdo a estos perfiles, de forma que la historia cambia según el perfil de cada participante. Y esto lo pueden compartir, lo pueden guardar y pueden generar tantas copias de esta historia como ustedes quieran y leerlas y ver pues cómo va cambiando. La idea es hacer la lectura divertida y hacerla social.
Y finalmente, ideamos esta otra idea que llamamos un Smart Book. En este caso es un proyecto que tenemos igual para fin de año, que es un libro para aprender a programar en una plataforma que se llama Accelerator. Accelerator es una plataforma de programación que nosotros usamos mucho, en la cual ustedes programan con plataforma web, pero produce código nativo para todas las plataformas móviles, para iOS, para Android, para BlackBerry, para todas las que hay. Entonces, un cuate que ofrece certificación en México dice, es que quiero hacer un libro de Accelerator. Pero los libros actuales de Accelerator son ladrillos de este tamaño porque trae todo. Estás programando en una PC, en una Mac o en Linux. Y ya que tienes eso de, quieres programar para Android, para BlackBerry, entonces se vuelve un libro muy complejo. Lo que nosotros queremos hacer es un libro a la medida. Un libro que cambie y se adapte según las opciones, necesidades y hábitos de su lector. En ese sentido, con esta serie de Aprenda, lo que queremos es crear un texto interactivo para diferentes perfiles de lectores con diferentes motivaciones y metas. Y este es un libro también que va dirigido a que una persona con un perfil técnico se pueda certificar en este conocimiento. Entonces, internamente también trae reactivos, trae exámenes, trae preguntas que el instructor puede, de forma remota, analizar, medir para afinar la experiencia de enseñanza en un salón de clases. La idea de este libro, que funciona como una app, es que desde el principio, parecido al Social Book, una persona lo pueda configurar. ¿Vas a trabajar en una PC o en una Mac? En una Mac, ok, entonces ya todo el texto que tenía que ver con una PC desaparece del libro, porque se vuelve irrelevante. Y después te dice, ¿qué quieres programar? En Android, en BlackBerry, en iOS, en Tizen, en Android, dice. Entonces, a partir de aquí, todo el material se ajusta y todo lo que tenía que ver con iOS, con BlackBerry, todo lo demás desaparece. Y se vuelve el texto que una persona necesita. Entonces, en lugar de leer 500 páginas de información que está duplicada una y otra vez para cada plataforma, tenemos un libro más compacto, más ágil y enfocado específicamente a lo que una persona puede leer. Pero esa persona, una vez que lo acaba de leer, dice, ok, ahora quiero aprender a hacerlo para BlackBerry. Lo único que tiene que hacer es regresar, configurar su libro de esa manera y todo el texto cambia. Y también hacia adelante no puede pasar de ciertos capítulos a menos que llene ciertos reactivos para comprobar conocimiento y también para que el instructor pueda ver cuál es la retención que tiene sobre el texto que está haciendo. Entonces es una herramienta también tanto para educación presencial como para educación a distancia, donde el libro no nada más se vuelve documentación, sino es un documento vivo que se ajusta y adapta a las necesidades del lector. Este es un complemento. O sea, para hacer la certificación tienes que hacer un examen presencial a un centro de entrenamiento. Tú puedes llegar ahorita, pedir tu examen, lo pagas, te cuesta $50 y te dan tu examen. Si tú estudias por tu cuenta, si lees las páginas web, si aprendes explicándole a tu máquina, al certificado no importa siempre y cuando demuestres conocimiento. Entonces esta es una herramienta de conocimiento que te permite autocapacitarte en tus ratos libres, donde sea que estés, para que eventualmente puedas ir a hacer el examen de certificación. Digamos que te precertifica, o es la idea. Tiene que ser presencial para qué? Pues para que no estés copiando, para que no lo hagan más por ti. Y tiene que estar delante de alguien que esté avalado para certificar. No tiene que ver con el libro, no tiene que ver con la tecnología, sino con el proceso en sí de certificación. Eventualmente, espero yo, este tipo de herramientas van a poder darle a las empresas pues la capacidad y la excusa para poder certificar gente en línea. Para allá vamos, así de que pueda verte la aplicación a través de la cámara, reconozca tu rostro, pero ya estamos hablando de más lejos. Si un libro lo cambias de formato, sigue siendo un libro, porque sigue cumpliendo con esa función de ser una idea acotada con principio y fin bien determinado. ¿Qué es esto? La que cambia aquí es cómo accedo y cómo interactúo con ese contenido. Ok. Entonces, para acabar, porque hablo mucho y también es difícil que me calle si no pongo este ejemplo. Y tengan en cuenta que estas son ideas mías, pero intento convencerlos de esto. Entonces, para empezar, un libro no debe estar acotado por el medio en que se distribuye.
Hay libros que funcionan en papel, hay textos que funcionan en papel y está bien. Difícilmente el libro impreso va a desaparecer. Y quien lo dice es gente que lee mucha ciencia ficción. Pero el libro no tiene que seguir siendo, o tiene que seguir estando limitado por lo que se puede imprimir. El libro también evoluciona. Si le preguntaban a la gente que hacía pergaminos cómo se vería eso encuadernado, los hubieran tirado de locos. Si le preguntaban a los egipcios que escribían sus libros en piedra, decían, no hombre, el papiro es carísimo. Entonces, nuevos formatos implican también nuevas capacidades para nuevos contenidos y nuevas interacciones. Las plataformas digitales nos permiten todo esto, nos permiten estar libres de las limitaciones de geografía, de materiales y de tiempo. Y pues nuestra humilde contribución, y esto lo pongo para que ustedes igual lo enriquezcan, lo debatan, lo hagan suyo. No, esto no está bajo copyleft, lo tenemos bajo copyleft. Entonces son ideas que si bien se nos han ocurrido a nosotros, tampoco somos los únicos a los que se nos ha ocurrido, pero queremos crear una taxonomía y un nombre y un lenguaje para poder referirnos a productos específicos que cubren propuestas específicas, ya sea Liquid Test, Liquid Design, un Appbook, un Social Book, un Smart Book, para empezar a también hablar de nuevos tipos de productos que soporten nuevas ideas, que también los autores sean capaces de imaginarse nuevas formas de interactuar con su lector, de comunicar sentimiento. ¿Sale? Y finalmente, si quieren llevarse algo de esto, yo diría eso, atrévanse a ir más allá del papel. Y con eso ya acabé.